Queridos y queridas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Entre Empresarios este lunes, que como todos los lunes los recibimos de brazos abiertos para platicar sobre negocios, sobre emprendimiento y sobre empresarios. Buenas tardes, ¿cómo estás? Como mi querido Fidel Camarillo Lazo aquí conmigo, a quien me da mucho gusto saludar un lunes más. No me abandones tanto, no lo hagas tan espaciado. Yo sé que el señor Garrido se pone celoso. Lo mandamos de vacaciones. Me parece excelente, eso me parece excelente, pero no me abandones tanto, Fidel querido, porque se agradece mucho la charla contigo. Claro que sí, vamos a estar más seguido, por supuesto. Como agradezco mucho cada que hemos compartido los sagrados. Por cierto, muy buen provecho para todos los que están todavía en la hora de la comida o que ya están con el aperitivo. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos coincidido en el disfrute que es el comer, pero además el buen comer. Así es. Y sobre estas bases, pocas veces reflexionamos sobre lo que tenemos en nuestros platos, en nuestra mesa. Y el invitado de hoy tiene mucho que ver con esto, Fidel. Sí, hay un tema que de repente no visualizamos, pero ya que el tema orgánico, que tantas cosas que existen en este tema de frutas, de verduras y casi hasta en carnes y todo, que no sabemos y que desconocemos, pero que al final en algunos restaurantes los comemos sin saber de dónde provienen. De acuerdo, y puntualmente la gastronomía mexicana y algunos ingredientes que son básicos y que no debemos dejar ir, no debemos de perderlos. Pues el invitado de hoy, queridos y queridas, nos va a platicar sobre esto y un poco más. Y como todos los lunes, nuestra producción preparó una cápsula para darle la bienvenida a, ya van a ver, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Alfredo Juárez, licenciado en Administración de Empresas Ecoturísticas por la Universidad del Valle de México. Actualmente es CEO y fundador de Ecobrotes MX, un emprendimiento que comenzó mientras cursaba la especialidad, en el cual destaca la recuperación de hierbas y verduras endémicas de México para la introducción a la cocina moderna. En 2015 fue seleccionado por el Museo Interactivo de Economía como uno de los 30 mejores emprendimientos a nivel nacional y en 2017 fue nombrado como uno de los 35 mejores proyectos de México en el programa de aceleración de New Ventures México por BBVA. Acompáñanos a conocer más sobre nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, Alfredo Juárez está con nosotros el día de hoy Entre Empresarios. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias. Mi querido Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto Bienvenido. poder estar aquí con ustedes. Un gusto tenerte por acá. Adelante. Sí, por claro. favor, adelante. Bienvenido a Entre Empresarios. Muchas gracias, chicos. Y muchas gracias por tomarte este tiempo. Sabemos que pues tu agenda es ocupada y para nosotros es muy valioso el hecho de que nos dediques unos minutos para platicar aquí. No, yo encantado, gracias a ustedes, a su espacio y obviamente a los televidentes que están siempre enfocados y viendo este tema como más empresarial, ¿no? O sea, que les gusta. Vamos a platicar un poquito de todo. De acuerdo. Pues con reserva de lo que ya pudieron ver en la cápsula introductoria, cuéntanos un poco. A ver, tú eres guerrerense de nacimiento, pero platícanos un poco de tu infancia, cómo llegas a Ciudad de México, si es que llegaste a Ciudad de México o dónde te empezaste a desempeñar. Platícanos un poco, por favor. Bueno, es que está justamente interesante. Justamente yo soy de Tierra Caliente, de Ciudad Altamirano, y justamente nosotros convivimos mucho en el campo. Mi abuelo sembraba, tenía vacas, era como pues un rancho, una ranchería donde vivíamos y pues justamente ahí nace lo que es el amor al campo, ¿no? Entonces, justamente muy pequeño me vengo a la Ciudad de México, obviamente para tener mucho más oportunidades de estudiar, mucho más apertura y bueno, es como que llegamos aquí y ya, pues conforme fuimos estudiando, pues empezamos a ver este tema que nos interesó. Muchos de mis tíos se dedicaban al tema de chícharo en otros lugares, sembrar en California y obviamente esto era también algo que los veías llegar cada diciembre y pues justamente era como un estereotipo donde decía, yo quiero estar como, pues con la libertad, quiero ver ese estilo de vida que yo, pero llevarlo a un nivel más alto todavía, ¿no? Entonces, como por ahí viene como la cosa. Ok. Oye, en estos inicios nos mencionas a tus tíos, nos mencionas a tu abuelo. Sí. ¿Hubo alguna figura que representara como para ti un objetivo aspiracional, ya sea por la parte del campo, que además veo que te llama y te llamaba mucho la atención desde un inicio, pero como un referente también en los negocios? O sea, ¿quién fue quien te metió esta cosquillita como para tener algo propio, para tener tu propio desarrollo? Fíjate que era súper interesante porque en algún momento tuvimos la oportunidad de estar por una aceleradora. Y en esa aceleradora es algo muy interesante y es un ejemplo que doy y creo que le puede funcionar a muchas personas. Te decían, en tu primer círculo, tu familia,
tus hermanos, tus papás, admiras o ves algo en ellos que quieras tener y probablemente los quieras y todo, pero realmente el enfoque empresarial viene de otro lado, ¿no? Entonces, tal vez en ese primer círculo no, pero vámonos después al segundo círculo. Amigos, relaciones que tengas. Alguna vez leí un artículo donde mencionaban de que era importante ver como alguien que estuviera haciendo las cosas bien y que ese te fuera como coachando, ¿no? Entonces, llegas al siguiente círculo y empiezas a ver que a lo mejor por alguna razón alguno de tus amigos está haciendo algo, un detalle o algo que por lo menos tú admiras o que ves que está yendo por un buen camino. Y esa fue la razón, o sea, justo en ese ejemplo encontré a uno de mis grandes amigos que justamente me encaminó hacia el tema empresarial y ese mismo amigo me empezó a involucrar con más empresarios. Entonces, tengo un grupo muy cercano de amigos que son empresarios y a cada uno de ellos le ha ido muy bien en su rama. Y justamente el juntarte o el relacionarte con este tipo de personas son las que te han como desarrollado en cierto aspecto porque abren tu panorama de diferentes maneras. No nada más de familiar, sino de crecimiento, sino de la vida, ¿no? Entonces, ese yo creo que es la idea de por lo que yo me hice empresario. ¿En qué momento tú decidiste, déjame llamarlo así, decir, vamos para adelante y este es el negocio que quiero tener? Pues fíjate que es algo muy raro porque justamente ahorita estamos hablando de campo, que es lo que es mi empresa, pero yo mucho tiempo trabajé en la Procuraduría. Mira. Y justamente voy a decirlo como tal cual para que todos lo entiendan, que era un godín, tenía una muy buena posición en el gobierno, me iba excelente, me gustaba mucho, pero justamente el punto donde decido ya decir hasta aquí. Obviamente hay que decirlo, es un tema empresarial, entonces obviamente siempre estamos en constante movimiento, ¿no? Pasa lo mismo en el gobierno, las situaciones que están pasando, las situaciones se mueven y es ahí donde hay un cambio y digo, yo ya estaba como en este tema como de emprender y dije, es hasta aquí, voy a aventar toda la carne al asador, me voy a aventar como a hacer todo esto que sea posible y dicho y hecho, o sea, nos lo jugamos, ya tenía algunos clientes, me la jugué. Y de ahí todo fue para adelante, gracias a Dios. Pero tú ya tenías como, y a lo mejor tendríamos que irnos un paso atrás sí. sobre ya tu emprendimiento. O sea, ¿cuál es el origen y cuál es el objetivo de este emprendimiento que, por lo que también vimos en la cápsula y lo que hemos leído de ti, yo no quisiera spoilearlo, pero sí, claro. más bien que tú nos cuentes, ¿cómo definiste este primer emprendimiento cuando dijiste, porque hablas de que ya tenías algunos clientes, ¿qué fue lo que definiste que ibas a hacer? Es que es muy vaciado porque nosotros estudiamos ecoturismo. El ecoturismo es como mucho tema de... Mi idea de turismo, de ecoturismo era como el deporte de aventura, rafting, hiking, cosas así. Y yo estoy certificado, me encanta, pero ahora lo hago por hobby. Y la idea es de que cuando estaba estudiando en la universidad, justo yo llevaba un tronco común dentro de gastronomía, hotelería y todo esto, ¿no? Yo tomé mi especialidad, pero yo ya me empezaba como a tener esta tendencia de ver como hacia las hierbas, plantas y todo ese tema, ¿no? Entonces surge la oportunidad de que uno de mis amigos chefs, que era como mi profesor en ese entonces, me regala una planta. Y esa misma planta la empiezo a cultivar, la empiezo a cosechar y muchos de mis compañeros empezaron a comprarme. Entonces yo empecé vendiendo 5 pesos de flores. ¿De planta de qué era? Es una planta que es comestible, que se llama pensamiento, es una planta muy común. No vaya a ser que era una planta que no es comestible, sí, pero ¿verdad? es infumable. O bueno, sí. también puede ser comestible. También, ¿verdad? Y que de repente dijiste, aquí hay negocio. Bueno, sí. No es el caso. Pero justamente ahorita que dices eso, o sea, que encontré la demanda y la oferta. Entonces, justamente eso era lo más importante. Yo siempre he pensado que en un tema empresarial, cuando alguien se quiere aventar a hacer un tema de empresa, siempre lo más importante es vender. Porque muchos tenemos muchas ideas, todos quieren concretarlas, quieren hacerlo mejor, bajarlo en papel, hacer todo definido, pero yo siempre he pensado de que siempre es muy importante, si vas a hacer un producto o vas a dar un servicio, vende. Primero vende y ya de ahí vas a determinar si tiene el flujo que tú necesitas o si tú quieres. Entonces yo lo encontré cuando mis propios compañeros me empezaban a solicitar como este tipo de plantas. Y ya de ahí se fue desencadenando un poquito más. Entonces empezamos con algunas flores, empezamos con algunos brotes que, para los que no sepan qué son brotes, son tipos germinados, pero en sustratos. Y pues todos estos productos son utilizados dentro de la gastronomía para decorar y para realzar sabores, ¿no? Entonces es ahí de donde empezamos como a buscar este tema. Oye, has hablado del tema importante, que bueno, el acercamiento de los amigos, Ajá. el tema de la venta, tener a quién venderle, ya como dice de entrada, yo ya tenía a quién venderle. Pero ¿cómo has manejado el tema, ya ahora ya vendes, ya tienes el tema de administración de tu empresa? Porque al final se puede volver un problema a todos los empresarios, porque lo más importante, tú sales al mercado, ya estás colocando, ya estás vendiendo,
Y cuando ya ves hacia atrás, pues tu administración pues no tiene nada, ¿no? Desde contabilidad, pago de impuestos, que también es algo que no podemos dejar pasar. Sí, claro, es sumamente importante. Realmente nosotros lo fuimos haciendo paulatinamente, empezamos a crecer poco a poco, pero sí llegó el momento donde nos empezamos como a estancar un poco porque teníamos muchas limitantes. Entonces, siempre es muy importante, y me lo decía un cliente y no lo voy a olvidar nunca, me dijo, no facturábamos en algún momento, ¿no? Entonces, es sumamente importante y tienes que estar como muy en regla con todo. La formalidad. La formalidad, porque justamente si uno no tiene formalidad, si justamente solamente lo hace por hacer, pues no, sí tienes oportunidades, pero son muy limitantes. Obviamente, cuando tú haces las cosas como son, por la derecha, como son muy definidas, de ahí ya se viene todo, ¿no? Entonces te da más apertura, te abre el abanico para que obviamente tú puedas tener más clientes o puedas relacionarte en más lugares. Pero sí, nos pasó y obviamente, pues obviamente se corrigió. Justamente le doy gracias a mi hermana, es mi mano derecha, ella lleva el tema administrativo, vamos a ser sinceros, a mí la verdad, no soy la cara bonita, pero me gusta mucho convivir con la gente y se me da muy bien. Entonces, pero ella justamente siempre, hay que formar un buen equipo, ¿no? Exacto. Entonces, la parte de que yo tenía como este tema de ser como una empresa familiar, entonces justamente ella se encarga como de este tema y obviamente vamos a ir relacionándonos mucho mejor y nos ha funcionado hasta el momento bien. Oye, pero a ver, entonces, comenzaste a pequeña escala, esto digamos, en tu casa o en algún lugar cercano, en algún lugar, imagino, pequeño. ¿Dónde fue el inicio? No, el inicio es muy divertido. Ahorita lo cuento con muchas, con risa, pero justamente nosotros empezamos en la azotea de nuestra casa. Eso. ¿Sabes qué empezamos a hacer? Era muy vaciado. ¿Te acuerdas que decía que estaba en el gobierno yo? Había un programa hace muchos años que era de reciclaje, donde tú reciclabas tu basura, la llevabas al mercadito y te la cambiaban por plantas o por algunos alimentos. Entonces, justamente yo empecé haciendo eso, como justamente me gustaba el tema ecológico, todo este tema, empezamos a recolectar en casa todo este tema y empezamos a ir a este mercado y empecé haciendo guacales, o sea, con tierra, literal. Soy tu fan, la cosa. Sí, soy como un Nico, ¿te das cuenta? Totalmente. Entonces, justo ahí se empieza. Entonces, empecemos en la azotea de mi casa, en un pequeño cuarto como tipo invernadero, y bueno, hasta que llegó el momento en que ya no entrábamos, ya no era suficiente el tema de... Estás muy limitado. Sí, claro, es que justamente, bueno, una azotea no es lo ideal, se puede, obviamente, pero pues siempre puede estar mucho mejor, ¿no? Entonces ya de ahí se empezaron a dar algunas otras cosas, donde empezamos a comprar algunos terrenos, donde empezamos a comprar los huertos y obviamente ya empezamos a crecer de otra manera, ¿no? Ok, ahora hay un parteaguas que ya nos mencionaste y es, mientras todavía estabas en tu vida Godín, sin embargo tenías algunos clientes, decides quemar naves y dedicarte por completo a este emprendimiento. ¿Dónde ven nacer el nombre, el naming? ¿Cómo nació el concepto? ¿El concepto del nombre? Ajá. Pues mira, es que justamente era Eco, bueno, mi empresa se llama Ecobrotes MX, ¿no? Eco obviamente viene por el tema de ecología, por ecoturismo, también por todo lo que representa verde. Ecobrotes, brotes porque justamente fue lo primero que yo empecé a hacer y obviamente nos empezamos a identificar en el mercado. Y obviamente MX porque yo quería distinguirme por estar en todo México. Hasta la fecha no hay muchas personas o las empresas que se dedican a este tema, que a lo mejor se pueden llamar competidores, no tienen el margen de logística que he logrado. Entonces justamente eso es también muy importante. Entonces toda la República, si tú me pides llegar hasta Tamaulipas, Guadalajara, Los Mochis, cualquier lugar, hemos resuelto la logística para que obviamente esto llegue en orden y en forma, y eso también ha sido pues por lo que nos van buscando mucho más estados, ¿no? ¿Quiénes son tus principales, déjame decirlo, clientes o los que tú estás enfocado? Mira, no quisiera seccionarlo, pero obviamente nuestro mayor ramo de venta está entre los hoteles, los restaurantes, y pues con estos dos, que puedo decir que son los dos establecimientos que tenemos, nos aportan más a la empresa. Obviamente tratamos de trabajar siempre con los mejores. Entonces justamente hay muchos reconocimientos que han llegado a México, como las estrellas Michelin, como los 50 Best, como el estudio Milésime, que son eventos que han marcado como el tema gastronómico, y obviamente México ahorita es punta en ese tema. Entonces de ahí viene como este concepto, ¿no? Hoy México está muy de moda en tema gastronómico y creo que te vino como anillo al dedo. Pero además identificó dos factores, digamos, investigando sobre la historia, tanto tuya como de tu empresa, que además te enfocaste mucho en
en producto o en este caso voy a decirlo de manera muy genérica, Claro. brotes y plantas, pero además endémicas y propias de la cultura culinaria mexicana. ¿Cómo fue que redescubriste también esta parte? Justo platicaba fuera de micrófonos, fuera de cámaras. Yo recuerdo que mi abuela, ella es originaria de Zacatlán, Puebla. Ok. Me cocinaba muchísimo cuando yo era niño con mucho pápalo, con quelite. Qué rico. Incluso nos cuenta una historia donde en el pueblo de mi abuelo el huitlacoche era de desperdicio, lo tiraban o se lo daban a los chanchos. Y él les dijo, no, esto se cocina y se guisa y se hace así. ¿Cómo es que encontraste también tú este foco para recuperar toda esta herencia gastronómica? Pues mira, es que justamente ahora creo que nos vamos a ir al diferenciador, ¿no? O sea, de por qué es como hemos ido cayendo en este tema, ¿no? La idea siempre fue, ya se los dije, fueron flores, brotes y algunos vegetales, ¿no? Vegetales de colores y cosas así. Pero yo siempre quise más. O sea, yo siempre quería llegar a más. Incluso tengo una historia con uno de los mejores restaurantes de México donde dije, yo no voy a ir a tocar esa puerta hasta que yo tenga una oferta o que ellos me busquen. Y dicho y hecho pasó, ellos me buscaron, hicimos el deal, pero la idea es de que para ese entonces yo ya tenía un catálogo diferente para poder mostrar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tratar de recuperar lo que se estaba perdiendo. Entonces, recuperamos un berro de agua, recuperamos los quelites morados, los quelites cenizos, y hemos ido conforme a este tipo de proyecto, esta empresa que ahora ya llamo empresa porque empezamos un emprendimiento, se nos han sumado más cosas. Entonces, contamos con un rancho en Veracruz, donde hemos traído otros ingredientes criollos. Tenemos un nopal en forma de cruz, que se llama jacube o cruceta, que obviamente se perdió en la historia, en la cocina tradicional, y se fue estancando, y ahora lo recuperamos y ahora ya lo van a poder encontrar en algunos otros restaurantes. Y eso es lo que busca el chef. Lo que busca el chef es siempre tener como nuevas propuestas. ¿Para qué? Para ofrecerles, cuando llegue el comensal, poder hacer cosas diferentes, ¿no? Sobresalir también. Entonces yo siempre lo he manejado como una tipo sinergia. Mientras yo los hago crecer, también nosotros crecemos a la misma par, y obviamente la idea es tener lo más sustentable posible esto, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer eso como a la par y nos ha funcionado muy bien. Y obviamente pues queremos seguir haciéndolo. Ese es el otro factor que lograba identificar dentro de tu historia. Claro. Uno es la parte de los alimentos endémicos y la otra la parte de sustentabilidad, diagonal, sostenibilidad. Platícanos sobre este efecto que tienes en tus productos, porque también entiendo que, digamos, eres ambientalmente responsable. Esta parte, ¿cómo la manejas? Pues bueno, creo que todas las empresas tratan de dar como su giro verde, ¿no? Y en cierto punto yo lo veo como un estilo de vida más que solamente una moda. Y es importante siempre como resaltar que el tema de sostenibilidad y sustentabilidad se trata como de hacer lo más consciente posible y sostenibilidad a largo plazo. Correcto. Entonces, creo yo, por lo menos, que lo hemos tratado de hacer, pero sí creo también que, por ejemplo, tú hablas de sustentabilidad o piensas en verde y piensas en orgánico. O sea, yo lo que te puedo decir es de que no estoy nada en contra de las certificaciones orgánicas, no estoy en contra de esto, pero en mi humilde opinión siempre ha sido como tratar de ser las mejores, la mayor parte sustentable, ¿no? Porque obviamente para ser orgánicos hay que dejar que el suelo se regenere, hay que utilizar todo orgánico, o sea, no nada más, o sea, sin utilizar fertilizantes, lleva otras cosas, ¿no? Entonces, lo que a mí en mi giro me corresponde o lo que siempre trato de dirigirlo es, a ver, yo no tengo una certificación orgánica, pero sí trato de tener como todo al 100 para ser sustentable. ¿Y qué es lo que hacemos? Que obviamente generamos que el cliente vaya a nuestros invernaderos, vean las técnicas que se están ocupando, como son biodinámicas y otras cosas, y ya de ahí como que se den cuenta de cómo lo estamos cultivando para que ellos puedan estar certeros de de qué es lo que se están llevando a un plato, ¿no? Yo creo que en este tipo de giros o tan especiales como ellos tienen, de repente pueden existir beneficios que de repente desconocemos. Ajá. En temas fiscales, contables. Por ser tema ecológicos, orgánicos, de repente sí hay bondades que te manejan las leyes que te pueden ayudar al momento de administrar tu negocio. Sí, pues fíjate que nos ha pasado porque obviamente lo saben, pero por la audiencia vamos a recalcarlo, es de que obviamente los temas orgánicos, o sea, todo lo que son vegetales son perecederos y los perecederos no incluyen IVA. Entonces, justamente eso también es algo que pues la gente no lo sabe hasta que empiezas a tener un negocio como estos, ¿no? Entonces, obviamente sí hay beneficios, obviamente el ser agricultor pues sí te abre las puertas de muchos lugares y obviamente porque las personas ya están más enfocadas en lo que comen, de dónde viene. Eso. O sea, la gente se cuida mucho ahora.
¿no? Yo empecé me acuerdo mucho que en unos temas de veganos, en unos tianguis veganos, eran de sábado y domingo, y conocía mucha gente que te preguntaba cómo eran sus proteínas vegetal y todo este tema, ¿no? Entonces hay gente que sí realmente está concientizada e informada de qué es lo que quiere para su beneficio, ¿no? Entonces, pero sí, en el tema fiscal y todo esto, o sea, realmente eso es impresionante. Sí, digo, cuando empieza un emprendimiento como el de él, son de los temas que tienes que vigilar. Decía hace rato, el tema administrativo, contable, de repente no nos importa porque estamos en el tema de la venta, pero al final muchas veces o puede ser una ayuda o te puede dificultar algo, ¿no? Sí. Con temas particulares como el tuyo, creo que hay beneficios que a lo mejor te pueden ayudar incluso para la venta de estos mismos productos y que tenemos que ir vigilando y que a veces se desconocen. Entonces creo que es importante sí tener ahí un buen acercamiento con personas que te ayuden en el tema sobre estos temas porque te puede ayudar a mejorar incluso para la venta que tú das a todos tus clientes. Sí, y fíjate que justamente, o sea, estamos muy siempre conscientes del tema con nuestro contador, obviamente que es también una parte fundamental de nuestra empresa, pero obviamente sí lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces también eso era algo que era interesante porque no desconocíamos de muchas cosas, ¿no? A lo mejor llevas una embarradita de lo que es la contabilidad desde la universidad, pero realmente cuando sales a la calle, cuando empiezas a vender, cuando tienes que facturar, cuando tienes que hacer todo tú, o sea, que lleve un trasfondo, o sea, es ahí cuando te empiezas a dar como, claro, o sea, faltan cosas, ¿no? Entonces, siempre por eso complementar con tu parte de tu equipo, ¿no? Y obviamente siempre estar actualizado, porque justamente todas las normas van cambiando, todo se va ajustando, todo va generando diferenciadores, entonces siempre es importante estar en ese tema, ¿no? Oye, y antes de que nos venga el tiempo encima, porque ya nos vamos acercando peligrosamente al cierre de esta breve entrevista, pero muy sustanciosa, ¿qué planes tiene Ecobrotes para corto y mediano plazo? Entiendo que hoy, bueno, la presencia que tienes en el país es notable, estás codeándote con algunos de los mejores chefs y hoteles y restaurantes del país, pero dime qué proyección tiene el negocio. Mira, justamente el tema gastronómico ha ido creciendo más y más, o sea, hoy estamos ahorita sentados aquí y están abriendo otros 3 restaurantes más en la ciudad. Entonces, es un nicho que generalmente crece, porque los alimentos es fundamental para la vida. Entonces, justamente la idea es, en crecimiento a corto plazo, creo yo que sí sería como abarcar un poco más de lo que es el país. Y algo tirándolo un poco más a largo plazo, recuerden que les comentaba que mis tíos siembran chícharo en California. Sí. Entonces, me gustaría escalarlo a un tema de movernos para allá o brincar la frontera, exacto, exportar para poder hacer algunas cosas. Y además allá tienes un mercado enorme, no te lo acabas. El mercado es enorme. Incluso aquí, o sea, solamente hablamos de ciertas cosas, ¿no? Pero justamente la idea es de que siempre vayamos creciendo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, acabamos de ganar el premio a Proveedor del Año a nivel nacional por Culinaria Mexicana, que es un reconocimiento que estuvimos buscando mucho tiempo y se fue dando. Entonces, es como mantenernos constantes, ¿sabes? O sea, más que a mediano y a largo plazo, lo que yo pediría en este momento sería seguir constante, porque no es nada más llegar, sino mantenerse. Sí, eso es fundamental, porque todos quieren llegar, pero cuando llegan no tienen la constancia para seguir. Entonces, eso es, creo que lo que mucha gente, por lo que muchos clientes o muchos empresarios se caen. Entonces, siempre mantenernos siempre serenos y muy relajados, pero la idea sí es esa, ¿no? En corto, ¿cómo mantienes esa constancia? Día al día, o sea, siempre nos tratamos, o sea, es que es el campo. Y obviamente el campo, yo vengo del campo, siempre trato de mantener de dónde vengo. Entonces, una muy sencilla, muchas carencias, pero obviamente la idea es siempre ayudar y aportar, entonces justamente eso es lo que nos mantiene. Al final somos agricultores, estamos en una empresa que estamos aquí, pero somos agricultores y eso me mantiene porque estamos en el sol, hay gente que trabaja. Y otro factor importante, no sé si te afecta a ti, el tema del clima, que ha cambiado mucho. Bastante. La Ciudad de México, ustedes creo que lo han visto. Ahorita estamos en época de lluvias. Qué bueno que llueve. La verdad, yo estoy contentísimo de que yo soy el más feliz. Pero justamente llueve, graniza, sale el sol, caen heladas. Entonces, justamente para mantener productos de calidad, justamente necesitamos, ¿no? Y México es una ciudad templada. O sea, tú te vas a Cancún y no puedes hacer lo que yo hago aquí, porque el calor es extremo, ¿no? Claro. Entonces, es por eso también que muchos estados han volteado a vernos acá, porque justamente en sus propios estados no se puede producir eso.
Entonces, es ahí donde también tenemos un costo-beneficio, donde nosotros ahí arrancamos con este tipo de clima que tenemos y le damos. Tengo ahí un jugador clave que ya además fue certificado como proveedor del año. ¿Para qué me complico la vida si ahí está todo puesto? Exactamente. Oye, última pregunta, y esto Sí. es una dinámica que tenemos, se llama ping-pong de negocios, que Ok. no es otra cosa más lo primero que te viene a tu mente. Ok. Y no nos da tiempo para más, pero me gustaría que nos digas en el ping-pong de negocios, en una palabra, si tuviéramos que definir a Alfredo Juárez, esa palabra sería... Aferrado. Me encanta. Aferrado. La palabra aferrado está subvaluada, pero es bien importante. A veces hay que aferrarse a muchas cosas en la vida. Sí. Así es. Muy bien, pues lastimosamente, mi querido Alfredo, este bloque va llegando a su fin, esta entrevista también, pero te invitamos para que nos acompañes pronto, para que volvamos a platicar sobre, no solo sobre Cobrote, sino seguramente lo que serán próximos desarrollos de tu parte. Sí, claro, les agradezco mucho el espacio, muchas gracias a los dos. Y a toda Muchísimas audiencia. gracias, Muchas Alfredo gracias, Juárez. chicos. Muchas gracias. Muchas CEO gracias. para Ecobrotes MX. Queridos y queridas, nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a platicar con ustedes entre empresarios. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Bienvenidos, queridos y queridas, de vuelta a Entre Empresarios. Por supuesto, agradecer al querido Alfredo que estuvo con nosotros recién. Muy interesante. Muy la interesante la ¿verdad? plática y dejamos además la semillita que germine para volverlo a invitar y que nos siga platicando de los Exactamente. siguientes proyectos que va a tener Ecobrotes. No tenemos duda que le va a ir con madre, así que también tenemos obligaciones. Hablando de palabras fuertes, mi querido Fidel. Sí, hay un tema que se ha vuelto muy complicado para las empresas, el tema de las devoluciones. Correcto. Siempre pueden ser o muy fáciles o muy complicadas, dependiendo cómo lo hagas, ¿no? Ya hay muchos mitos ahí. Y hay también muchas al cosas que hay que respecto. cuidar, Sí, correcto. que son muy importantes. Creo que vale la pena hablar sobre eso. De acuerdo, pues si les parece bien, nuestra producción también preparó un par de cápsulas para presentar a los invitados de este bloque que vamos a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ya. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Asael Apolinar, quien es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de La Salle y también ostenta el título de licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Actualmente es socio fiscal en Garrido Licona, con más de 20 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales en diversos proyectos, que van desde reestructuras corporativas hasta la optimización fiscal y financiera de empresas. Es miembro destacado del Colegio de Contadores Públicos de México y forma parte del Comité Ejecutivo de Asuntos Fiscales del AMSOFAC, así como presidente del Comité Fiscal de la NIFE. También nos acompaña Miguel Ángel Garcés, licenciado en Contaduría por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y además es miembro activo tanto del Colegio de Contadores Públicos de México como de la NIFE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría fiscal, contable y de negocios. Además, ha compartido su conocimiento como expositor en importantes foros de asociaciones como AMEFAC y ANIFE. Actualmente se desempeña como socio fiscal en Garrido Licona. Hoy, estos expertos nos compartirán su visión y su conocimiento. Así es, queridos y queridas, mi querido Asael Apolinar y Miguel Bienvenido. Garcés están en la casa para Bienvenido, Asa. platicar Pásale. sobre los fatídicos Mike, y bienvenido, lo que bienvenido. involucran, en este caso, las devoluciones. Bienvenidos, mi querido Miguel, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿tú qué tal? También. Adelante, por favor, bienvenidos. Asael, bienvenido de vuelta, ya son muchas vueltas en este Muchas espacio. gracias, Octavio. Eres parte de nuestra ambientación. Y Miguel, bienvenido por primera vez, ¿cierto? Sí, primera Entre vez. empresarios. Pues ya saben, agradecerles, por supuesto, el tiempo que nos dedican para venir a hablar de este tema, que ya, Fidel, de alguna manera esta es una introducción, pero me gustaría que recapitulemos a partir de ahí. Sí, platicamos el tema de las devoluciones, que se vuelve sumamente complicado muchas veces cuando vas a solicitarla al SAT por detalles que no cuidas. Y es muy importante que cuando tú vas a presentar una solicitud de devolución ante las autoridades fiscales, cuides esos detalles, que a lo mejor es lo que necesitamos nos platiquen ustedes, sobre qué detalles hay que ir vigilando para efectos de que puedas obtener tus saldos a favor de manera correcta. Y lo más rápido posible, por supuesto. Que si les hace sentido, yo que desconozco el tema con la profundidad que ustedes, me gustaría primero arrancar por
entender cómo determinas que tienes un saldo a favor y posteriormente, pues, cómo es que inicias este proceso para solicitar su devolución. ¿Cómo es que llega un contribuyente a tener un saldo a favor, Miguel? Mira, tú realizas operaciones de compra y venta. Entonces, vamos a suponer que todas las operaciones de venta generan un saldo a cargo de IVA, algo que tienes que pagar. Y las operaciones de compra, vamos a manejarlo así de forma general, te generan un saldo de IVA que es a tu favor. Cuando el saldo de IVA que tú estás generando por tus adquisiciones, por tus compras, es mayor al que tú generaste por la enajenación o por la venta, se genera un saldo a favor. En términos generales, así es. Hace un momento tenías un ejemplo muy claro, la industria de la venta de los alimentos. Correcto. El alimento, para efectos de IVA, está grabado a una tasa del 0%. Correcto. Si te cuesta 100 pesos, solamente te van a costar los 100 pesos. Pero todos los gastos que haya detrás para esa empresa, por ejemplo, el transporte de los alimentos que van a causar un IVA, eso eventualmente cada mes le va a estar generando un saldo a favor de IVA. Okay. Hay industrias como los alimentos, como el farmacéutico, que típicamente van a estar generando saldos a favor de IVA. Entonces ahí es cuando las empresas, este saldo a favor de IVA, inclusive lo pueden estar considerando como parte de su flujo para financiar sus propias operaciones. Ahí está la relevancia de las devoluciones de saldos a favor de IVA. Gran detalle porque ya nos están dando un primer guiño aquí nuestros especialistas, a lo mejor sobre 2 segmentos o 2 mercados donde clavado vas a tener este supuesto donde hay saldos a favor. Y ahora sí, ya entrándole como más en fondo, más al fondo de la conversación, ¿cuáles son estos errores comunes al momento de ir a solicitar estas devoluciones con la autoridad? Mira, en primera instancia, como todo, tienes que ir seguro de lo que vas a solicitar. Entonces, si tú no te asesoraste, si no te percataste de que efectivamente la determinación del impuesto sea correcta, para iniciar, ahí tenemos un error. Después, en el proceso, tienes que justificar, validar y dar todo lo que nosotros conocemos como materialidad para que el SAT tenga los elementos suficientes para que te pueda fiscalizar. Obviamente, en este proceso, tienes que ser muy claro, muy conciso y muy preciso, para ver que efectivamente lo que tú estás justificando vaya acorde con la naturaleza de tu operación y obviamente también eso le dé una justificación al saldo a favor. Un punto fundamental también que no debe faltar en esta receta, vamos a decirlo así, es el seguimiento que le das con las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades en principio pueden malentender la operación de tu negocio, pueden suponer que es de una manera distinta. Entonces eso va a suponer por parte de ellos, que tus operaciones no son como se las está reflejando. Eso es por una parte. Por otra parte también, un punto fiscalizador completamente es cuando tú emites un CFDI. El CFDI, recordemos ahora que es el documento, lo que llamamos como la facturación, lo que tenemos nosotros antes como facturas. El papel cambió, migró a forma de código. Exactamente. Y a un PDF, un documento en digital. Y lo que tenemos siempre que tener en mente es que ese CFDI es una información clave y es una lectura que de tu negocio va a hacer la autoridad. Si lo emitiste mal, ya tienes un problema grave. Y si tú realmente no percibiste todos los CFDIs que debiste haber percibido o no emitiste los que debiste haber emitido, tienes un problema grave. De hecho, de ahí se derivan también cartas de invitación, etcétera, etcétera. A ver, entonces vámonos por partes, como dijo Jack. Punto número 1, asegurarte que esta determinación del saldo a favor sea correcta, ¿cierto? Cierto. ¿Y esto, qué ejercicios involucraría implícitos, Asa? Yo creo que ir por una devolución, el primer mito que tenemos que quitarnos de la mente es que la autoridad no devuelve. La autoridad sí devuelve, pero hoy se ha vuelto similar a correr un maratón, si me permiten la analogía, porque antes de correr un maratón tienes que hacerte un check-up, ver que estés bien de salud para ir, afrontarlo y salir avante de ese maratón. Es justamente analizar cómo está nuestra integración del saldo a favor. Ya comentaba Mike el tema de los comprobantes fiscales. Eso es un foco importante, que todos los comprobantes de mis gastos, todos los que yo requiera, los tenga. Okay. Otro tema fundamental y que puede ser de los primeros focos rojos que tengo que ver en mi empresa es con quién realizo operaciones. Okay. Y lo llevo en 2 sentidos. El primero, hay un tema que hoy ha estado cobrando mucha relevancia,
porque muchas empresas que hoy hacen negocios con cadenas de retail, de las grandes autoservicios, se netean muchas operaciones entre sí. Tú me debes 100, yo te debo 90, nada más nos pagamos el diferencial. Estos son temas en los cuales la autoridad ha hecho mucho énfasis, inclusive se ha llevado a tribunales, en donde ahí puedes estar perdiendo parte del IVA que erogaste con motivo de tus gastos, y que ese IVA eventualmente ya no puede ser sujeto de una devolución. Entonces, si una empresa hoy tiene ese tipo de operaciones, ahí es un foco rojo donde tenemos que poner la atención para ver si ahí no tenemos que disminuir nuestro saldo a favor. Y por otro lado, me voy siguiendo con esta línea de con quién estoy haciendo negocios, está el tema de los proveedores que pueden estar en listas negras. Aquellos proveedores que, haciéndolo de manera correcta o realmente de una manera incorrecta, la autoridad fiscal los publicó dentro de su lista negra de proveedores que les llaman factureros, que han cometido faltas, y que todas esas operaciones que haya hecho con estos factureros, pues tampoco voy a estar en posibilidad de solicitar el tema de un saldo a favor. Y es bien importante aquí considerar, oye, no importa que esa operación haya sido hace 3, 4 meses, si haya sido una sola operación. Si voy por ese saldo a favor y de pronto publicaron a esta empresa en una lista negra, mi proveedor lo publicaron en una lista negra, definitivamente, aparte de que tengo que ir a hacer la aclaración, tal vez esa parte del saldo a favor, si no hice mis aclaraciones en tiempo y forma, no voy a poder solicitar esa parte. Sí, yo creo que de los temas que comentan, digo, el tema que decía Miguel de las facturas, FDIs, ahí el tema es súper importante ver la manera de automatizar. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales, el SAT, ya tiene sistemas con los que hace esas revisiones. Ya tiene una película de nosotros. Ellos ya saben más o menos qué es lo que tienen. Sí. Y tú le tienes que corroborar o asegurar que tienen, o decirle, no, bueno, tú estás mal por esto. Por eso es importante que también algunas empresas empiecen a invertir en el tema de tecnología, porque hoy en día, si no tienes tecnología, te estás quedando retrasado, porque ya viene todo el tema digital y todo lo que se viene, pues ahí tiene tecnología. Lo de Asael, que también es súper importante, en los últimos días ha venido el tema de compensar, es, oye, tú me debes, yo te debo, pues ahí estamos a mano, ¿no? Y eso de repente, pues el SAT no lo vea bien, porque dice, ay, si tú haces eso, el IVA para mí, si amor, que yo pudiera haber acreditado, no lo va a poder hacer, pero tú, como el IVA tú sí lo tienes que pagar, entonces ahí como que se queda, no hay proporcionalidad en este sentido. Entonces tienes que cuidar eso, porque muchas veces se da eso con las partes hermanas o partes relacionadas, déjame decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que es súper importante el tema que se hace, el tema del 69, de los temas que son los mal portados, sí o sí los tienes que revisar cuando vas a solicitar una devolución. Entendiendo que este famoso 69 o 69B le hace coloquialmente como las listas negras, ¿no? Estos proveedores listados. Perfecto, entonces, volviéndole a dar orden, ya hablamos del tema de verificar que realmente exista este saldo, verificar que las personas con las que estoy teniendo este acto comercial y por los cuales involucra a un CFDI, pues bueno, no estén listados y que no tenga estos supuestos, a lo mejor como el del neteo, el famoso neteo que puede haber entre proveedores. En este orden, ¿qué otro factor tendríamos que estar cuidando? Ya nos hablaban temas de la materialidad, bueno, de asegurarme que los contratos... La materialidad creo que es muy importante. Sí, fíjate que, por ejemplo, la materialidad, en ese sentido, la autoridad ahora necesita comprobar que las operaciones efectivamente se hayan realizado. Eso. Entonces, uno de los puntos fundamentales es que tú guardes toda la evidencia de que efectivamente se materializó. Te voy a poner un ejemplo claro. Actualmente están cuestionando mucho qué pasa, por ejemplo, si tú recibes un servicio profesional, una asesoría. ¿Cómo es que efectivamente sí la recibiste? ¿Cómo yo, autoridad, me puedo cerciorar de que efectivamente la recibiste? Que hubo un entregable. Que hubo un entregable, precisamente. Entonces, tenemos que tener, o debemos tener la certeza de que todo nace de una guía. Esta guía se le llama contrato, un contrato de operación. El contrato te va a definir los términos, te va a definir cómo se va a llevar a cabo el proceso y también cuáles son los entregables en ese sentido. Y la realidad es que no necesariamente debes o tienes que tener un entregable muy, muy tangible, muy físico. Posiblemente en una asesoría hasta un correo electrónico también te sirva para comprobar que efectivamente recibiste la asesoría y que de acuerdo a lo que estipulaste en un contrato,
esa asesoría está llevada a cabo. Ok. Yo creo que una parte fundamental para las empresas es tratar de ir 2 jugadas adelante que el SAT, como en el ajedrez. ¿Por qué? Porque sí tenemos que pensar cómo la autoridad va a cerciorarse que existe un saldo a favor. Por ejemplo, si una empresa decide construir un edificio de oficinas, va a generar un saldo a favor por toda la inversión inicial que tiene que hacer, que se va a recuperar probablemente en rentas durante 10 años. Eso de origen le va a generar un saldo a favor. Y si la empresa cuando construyó el edificio decidió, bueno, más bien como parte de la construcción hizo la instalación eléctrica, nos hemos topado casos en donde vas a la devolución y la autoridad cuestiona la factura de la empresa que te puso la instalación eléctrica porque no la ve. Dice, bueno, hay luz, sí, pero yo no tengo certeza de que está en la instalación eléctrica. Porque hay que ir 2 pasos adelante, porque tenemos que comenzar a construir la evidencia desde el día 1, tomarle fotografías a todas las cosas que estén tras bambalinas y que podamos ver que la autoridad no nos pueda cuestionar que existen y que efectivamente pagamos por ese tipo de servicios o de bienes que nos proveyeron. Entonces, sí hay que ir 2 pasos adelante y ver qué tenemos que ir haciendo desde el día 1, no esperarnos hasta que se detone el saldo a favor. Sí, todas las razones. Creo que desafortunadamente es la manera que tienes que trabajar para efecto de una evolución, dejar esa evidencia, esa materialidad que bien comentaba Miguel, porque sí, te llegan a pedir foto de todo, o sea, de todo, como bueno, pues, oye, pues ese foco no se ve, pues, está metido, no lo compraste, ¿cómo sé que ese es el que tú me estás diciendo aquí? O a ese grado están llegando, entonces sí tenemos que cuidar mucho. Eso es parte de la materialidad que piden las autoridades. Ok. El contrato, el CFDI, el entregable, sí es súper importante que se tenga, como bien apuntas. Entonces tenemos que ver qué nos está pidiendo, entonces aquí nos preparando para que cuando vas, ya te lo doy para que no tengas duda y pueda fluir más rápido tu saldo a favor. Oye, y con base, me imagino que en la experiencia de cada empresa, he escuchado, por ejemplo, hablaba Miguel de empresas que ofrecen un servicio profesional, una asesoría. He escuchado, por ejemplo, en este caso, que en el mundo de la publicidad, muchos de los servicios, siendo servicios creativos, son muy cuestionados, ¿no? Porque al final del día, bueno, ¿cómo le das materialidad, usando este mismo término que refieren, a una idea? Yo creo que, yo creo que sobre todo la parte importante, como comentaba Mike, es la base del contrato. O sea, cuál va a ser tu entregable y cómo formalmente te lo entrego. Pero, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de publicidad, los retos más complicados son demostrar, por ejemplo, la difusión de esa publicidad. Okay. Oye, a ver, mi publicidad está para redes sociales y pagué por estar en redes sociales y eso me generó un IVA. Ok, está bien. ¿Y dónde pruebas que te publicitaron en redes sociales? Entonces, ¿eso a qué te lleva, por ejemplo, a tener que contratar un servicio que monitoree todas esas, con un algoritmo monitoree que efectivamente apareciste? Entonces, ya le vas dando materialidad. Tuvimos el caso hace algunos años de una empresa que pagó publicidad en un equipo, en un estadio de béisbol. Bueno, pues tuvimos que hacer capturas de cómo aparecían en las pantallas. Evidentemente lo que está en el campo pues es algo fijo, pero aparecer en las pantallas, aparecer en ciertos puntos, se tuvo que documentar todo eso para ir por una devolución de IVA. Y son los retos a los que hoy nos encontramos. La autoridad da por hecho que vas a tener un comprobante. Si no lo tuvieras, ni siquiera entrar a la discusión. Que tengas un contrato, y bien importante, la fecha cierta en los contratos. ¿La fecha cierta en qué consiste? Que demuestres a la autoridad que si tú dices que se firmó el 20 de octubre del 2023, tengas toda la evidencia que sí se firmó y que no lo estás generando para tu devolución de IVA. Eso es bien importante. Mira, para la autoridad. desafortunadamente, las autoridades se han enfrentado a muchas cosas de que, no tengo el contrato, vamos a armarlo y lo firmamos. Entonces ya han aprendido también, o sea, desafortunadamente ya aprendieron ese tema, entonces por eso ya cuidan todo ese tipo de cosas y detalles, porque se dan, desafortunadamente se dan, y más cuando entre partes hermanas o partes relacionadas trabajas, luego firmamos, no pasa nada, sí, y te pones a avanzar en el tema de ventas y muchas cosas y das por hecho el tema documental, un poco no le pones la atención. Un poco lo que comentabas en el bloque anterior, ¿no? Sí, con Alfredo, cómo de pronto por estar tan inmiscuido en la operación puedes perder la pelota en los puntos más finos y que, bueno, esto al final del día es un riesgo. Creo que querías aportar algo más. Sí, fíjate que, por ejemplo, en ese tema, y sonará trillado, pero la realidad es que sí tienes que estar bien asesorado. Ahorita que comentabas a él precisamente un ejemplo, también nos ha tocado ver que, por ejemplo, las empresas arrendadoras, esto es por poner un ejemplo,
al solicitar la devolución del SAT de alguna empresa, llegó la autoridad a hacer una verificación, una inspección física. Y lo primero que preguntó es, ¿Dónde está el bien? ¿dónde están los bienes? Claro. Oye, yo me dedico a prestarlos, Claro. yo me dedico, por ejemplo, era de autos y, De arrendamiento. bueno, pues los autos están... Yo soy dueño del auto, pero yo no gozo del beneficio del auto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue un problema porque realmente, como no tenías la estructura de los contratos, tablas de amortización, efectivamente todas las firmas recabadas y como tal un proceso que te lleve a una certeza en cuanto a este tipo de servicio, pues la realidad es que también el SAT se puso muy pesado y fue muy difícil. Entonces, a eso me voy, a los dos pasos que mencionabas anteriormente. Eso. Y sobre todo, creo que una devolución siempre implica una asesoría multidisciplinaria. Un contrato puede estar bien armado, pero siempre ese feeling de la experiencia es necesario. Un poco en el tema del arrendamiento, una vez nos topamos un caso de un contrato que decía, el cliente firma en el contrato que recibía satisfacción del bien. Cualquier abogado te diría, eso es más que suficiente, ¿no? Cuando nosotros entramos y decimos, ¿sabes qué? Eso la autoridad no te lo va a hacer válido. Le hace más válido una hoja con la identificación del representante legal donde firme que ya lo recibió. Ese es el feeling de la experiencia que a veces se necesita, ¿no? Puede estar todo bien armado y estar conforme a las leyes, pero también se necesita esa experiencia de cómo lo ve la autoridad y qué es lo que te va a pedir la autoridad, porque a veces si nos quedamos en el librito de lo que dice la ley, te vas a encontrar que eso es el 10% de lo que la autoridad te pide. El otro 90% es que primero entienda la operación, cómo es el negocio, y ahora sí a partir de eso te va a hacer el requerimiento de qué necesita para dar por válido ese saldo a favor. Me gusta la analogía del ajedrez en el aspecto de ir un par o más de jugadas adelante de tu voy a decirlo, oponente, pues, no malentendido, pero pues sí al final en este caso... El que te está retando. Exactamente, de la autoridad que te va a cuestionar la materialidad o la existencia de este saldo a favor. ¿Qué otro factor tendríamos que considerar como un reto o error común al momento de solicitar las devoluciones? La falta de seguimiento, que es lo que mencionamos al principio. Cierto. En un concepto muy gráfico, el tercer paso. Y lo voy a escribir así. Nosotros tuvimos un caso donde se trataba de una empresa que transportaba por avión. Era una empresa de transporte de carga internacional. Y había tenido muchos problemas en las devoluciones. Entonces entramos al caso, nos acercamos a la autoridad y nos dice la autoridad, es que le he requerido a la empresa que me dé el número de pasajeros, el total de asientos vendidos. Oye, no se trata de una empresa que da vuelos comerciales. Si no es una empresa que hace vuelos internacionales, pero de transporte de carga. Entonces, pues bueno, por ahí hubiéramos comenzado. Entonces, ese proceso ya se libera, pero es por esa falta de entendimiento que en ocasiones la empresa, la autoridad tiene de la empresa. Y es lo más sencillo, lo más práctico es ir con ellos y decirles, bueno, nosotros somos estas personas, hacemos esto, y el saldo a favor deriva de esto. De ahí lo que nos quieras preguntar. Y eso que comenta Mike es bien importante, porque inclusive cuando la autoridad ya entiende la operación de la empresa y ya te hace el primer requerimiento, hemos tenido casos de éxito en los cuales para las subsecuentes devoluciones ya mandamos el paquete completo y ya la autoridad, salvo que algún detalle se mueva o haya algo extraordinario en ese periodo, la realidad es que comienza a devolver de manera consistente, constante, y ahora sí, tu saldo a favor de IVA ya puede entrar de lleno en la planeación financiera para considerarlo como parte del flujo de financiamiento de las operaciones. Sí, la verdad, mira, todos estos temas que comentan ellos es por la experiencia que han tenido, la práctica, ya son varios años, como comentaban al inicio, 20 años Miguel y no sé cuánta casa, o sea, ya se la sabe, ¿no? Sí, pero sí, de repente algunos que van y quieren presentarla, sí, dame, pues no, Sí. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que han venido comentando ellos en el transcurso del programa, y la experiencia de estar, el acercamiento, qué decirles, eso te ayuda a hacerlo mucho más rápido y eficiente y puedes obtener tu dinero de inmediato, déjame decirlo de alguna manera. Traemos un minuto ya encima de nuestra espalda, así que no nos va a dar mucho tiempo de seguir ahondando. Sin embargo, sé que aquí mis queridos especialistas recientemente tuvieron un par de participaciones en webinars y también en radio. Los invitamos a que se acerquen a las redes sociales de Garrido Licona, donde podrán ver con detalle este tema, digamos que a profundidad. Quisiera preguntarles, en el ping-pong de negocios, si tuvieran que definir el proceso
de una devolución de saldo a favor. ¿Esa palabra sería, Miguel? Estructura y seguridad. Ah, Janijo. Se permitió dos, pero se vale. Bueno, está bien. Asa. Estructura. Yo repito lo que dije, es un maratón. Maratón. Carrera de largo plazo. Mi querido Fidel, Un gusto. muchísimas gracias. Miguel Ángel Garcés, Azael Apolinar, Fidel Camarillo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Gracias por la invitación. queridos y queridas, por supuesto. Gracias también allá en casa que nos acompañan todos los lunes. Los invitamos la próxima semana a estar acá entre empresarios para hablar con estos